Vamos por favor a Oseas 14, 4 al 7. Vamos a estar por favor en Oseas 14, 4 al 7. Oseas 14, 4 al 7. Muchas gracias. Gracias, hermano. Vamos a estar todos en Oseas 14, 4 al 7. Y Oseas se nos va, ¿no? Ya se nos va. Aire, no sé si comparten el mismo aire de nostalgia cada vez que pasa cada versículo. Nos ha acompañado largo tiempo el libro de Oseas. Amén. Ayúdenme con vuestro amén si ya tenemos Oseas 14, 4 al 7. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Oseas 14, 4 al 7. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Versículo 5. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Versículo 6. Se extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Versículo 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Amén. Esa es la palabra de Dios para el día de hoy. Y vamos a empezar orando. Vamos a empezar orando. Vamos a pedir al Señor que nos hable, ¿verdad? Que nos hable a través de su palabra. Es nuestra mayor necesidad. Insisto, y no me cansaré de insistir, lo necesitamos. Necesitamos a nuestro Señor para entender. Así que vamos a pedir que hable a nuestros corazones y que bendiga este tiempo. Vamos a pedir todos como iglesia, mis hermanos, ¿sí? Vamos a dirigirnos a nuestro Señor. Dios mío, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Por tu preciosa palabra que usa, Señor, como el medio para poder hablarnos. Señor, reconocemos delante de ti nuestra limitación de discernir estas cosas si tu Espíritu Santo no obra en nuestros corazones. Así que, Dios mío, te pedimos que obres en nosotros, que quites toda distracción, que quites todo afán, toda amargura, cualquier cosa que esté en nuestro corazón y nos distraiga de este momento precioso, escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, bendice este tiempo. Ayúdanos a gozarnos en lo que tenemos el día de hoy. Esta noticia tan preciosa, que tú nos sanarás, Señor. Dios mío, ayúdanos y sana nuestras heridas a través de tu gloriosa palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, continuamos con el libro, con el último capítulo. Ahora estamos en Oseas 14, 4. Y la palabra del Señor inicia diciendo lo siguiente: yo sanaré su rebelión. Yo sanaré su rebelión. Nosotros necesitamos recordar a colación de qué en esta parte dice yo sanaré tu rebelión. Y nuevamente necesitamos regresar a Oseas 14:1 y recordar qué está pasando. Tenemos a un pueblo que se ha humillado, que se ha arrepentido de sus pecados, que va con el corazón contrito y humillado, diciéndole que ya no va a poner su confianza en otra cosa, que ahora va a confiar en Dios. Tenemos a un pueblo también que dice, ya no diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, ¿recuerdan? Y también, no sé si recuerdan que dice, porque ti el huérfano hallará misericordia. Recordando, el pueblo recordando, ¿quién es el pueblo sin Dios? Es huérfano, desprotegido. Y cuando esto sucede, mis hermanos, cuando una persona se acerca de esa manera a Dios, cuando una persona se humilla de corazón a Dios, Dios tiene esta promesa maravillosa: yo sanaré, yo lo sanaré. Eso es lo que tenemos el día de hoy.
yo lo sanaré, dice el Señor. Pero fíjense bien, mis hermanos, el Señor dice, yo sanaré su rebelión. No está diciendo precisamente que va a sanar nuestras preocupaciones o alguna salud o algún dolor físico que estemos teniendo en este momento. Él promete sanar algo más profundo, mis hermanos. ¿Sanaré qué? Dice la palabra del Señor. Sanaré su rebelión. Lo sanaré, dice. Lo sanaré. Y también dice, los amaré de pura gracia. Es precioso eso, mis queridos hermanos, porque aquí nos muestra que Dios no solamente perdona, Él sana. Y voy a repetirlo, mis hermanos. Dios no solamente perdona, Él perdona todos nuestros pecados. Por supuesto que sí. Pero el Evangelio es aún muchísimo más grande y muchísimo más poderoso. La palabra del Señor nos muestra que Él no solamente perdona nuestros pecados, Él sana nuestras rebeliones. No se trata de que solamente Dios quite nuestra culpa, sino que también Él restaure lo que ha sido dañado por el pecado. Entonces, Dios no solamente borra el pecado, mis hermanos, sino transforma al pecador, ¿sí? Él no solamente borra los pecados, Él transforma al pecador. Y eso es lo primero que tenemos nosotros ante nuestros ojos. Dios sanando nuestra rebelión, Dios sanándonos. Después nosotros leemos, seguimos en el versículo 4, los amaré de pura gracia. Los amaré libremente, como dicen en otras versiones. Y es interesante también porque nos muestra el costo de esta sanación. Las Escrituras nos muestran que necesitamos ser sanados por Él. Y nos muestran que el costo es, contra todo pronóstico, gratis. El amor que sana es gratuito. ¿A qué me refiero con que es gratuito? No es por mérito humano, no es por nuestras buenas obras, es porque el Señor libremente y por gracia ha decidido sanarnos. Hermanos, nadie merece ser sanado. Dios sana de pura gracia. Dios sana de pura gracia. Bueno, otras versiones, en este versículo 4 dice, voy a amarlos aunque no lo merezcan. Por ejemplo, dicen otras versiones así, más directamente. Eso nos recuerda a Deuteronomio 7:7. No es necesario que vayan, pero se los voy a leer. Dice así, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y eso es lo que nos muestran las Escrituras. Nuevamente, cómo Él se ha acercado para amar, cómo Él se ha acercado a amar por gracia. Nuevamente, por gracia. Entonces, necesitamos recordar que Él no ama, recuerden mis hermanos, Él no ama porque somos buenos. Él no nos ama porque somos buenos, pero nos ama para hacernos buenos. También necesitamos recordar. Cuando Él sane nuestros corazones, cuando Él cure nuestras heridas, mis hermanos, va a haber frutos y evidencias, pero eso lo vamos a ver más adelante. En lo que quiero que esté nuestra atención en este momento es lo siguiente. La última parte del versículo 4 dice, porque mi ira se apartó de ellos. Miren la conexión, mis hermanos. Voy a sanarlos. ¿Por qué? Porque mi ira se apartó de ellos. Porque mi ira se apartó de ellos. Sin esta verdad, mis hermanos, no hay esperanza para sanación. No hay. El motivo de nuestra sanación no es porque nos estamos empezando a portar mejor. Permítanme explicarles. Cuando ustedes tienen una enfermedad, cualquier enfermedad, una fuerte gripe, una fuerte tos, qué sé yo, ¿cómo saben que están empezando a sanar? Disculpen que haga una pregunta tan obvia. Y les prometo que esta vez no es una pregunta tramposa. ¿Cómo saben que están empezando a sanar? Cuando los síntomas están desapareciendo, ¿verdad? Desaparecen los síntomas, ya está respirando un poquito mejor, ¿verdad?
Estás recuperando las fuerzas, correcto. Ahora, el tema es el siguiente, espiritualmente hablando. ¿Cómo sabes que estás sanando? Porque no hay un rayos X del alma, ¿verdad? No hay un almímetro, no sé, una palabra que voy a inventar. No lo hay, pero es sumamente importante. ¿Cómo sabes que tu alma realmente está sanando? ¿Cómo sabes que no se está pudriendo? Porque nosotros, y muchos dirán, bueno, por la paz, uno siente una paz especial. Sí y no. Sí y no, porque también tenemos una paz engañosa, ¿verdad? No toda paz viene de Dios. No toda paz necesariamente viene de Dios. Y así que, aunque la paz no es algo mal en sí misma, nosotros no podemos hacer que eso sea lo único, la única variable que nosotros nos fijemos, en la que nosotros nos fijemos para determinar si estamos bien o mal. ¿Cómo nosotros sabemos que realmente estamos empezando a sanar? Es sumamente importante que te hagas esa pregunta. ¿Estás sanando tus heridas realmente? ¿Estás sanando tu alma de verdad? Esta es la pregunta importante. Y nuevamente, ¿cómo puedes tener la confianza sabiendo que tu corazón es engañoso, por ejemplo? Ahí está otro detalle también. ¿Saben cómo nosotros podemos saber que nuestra alma está sanando, mis hermanos? Recordando el motivo de nuestra sanación. Si tú tienes una gripe, ¿qué te tomas, hermanos? Sacan todas sus recetas. Algunos es su ajo, ¿no? Ajo, guión y miel para algunos. Qué sé yo, te tomas, ¿no? O algunos son directamente una pastilla. ¿No es cierto? Pero espiritualmente hablando, ¿cómo sana el corazón, el alma de una persona? ¿Cómo? ¿Por qué les hago esta pregunta, mis hermanos? Tú no puedes curar. Es que la lógica para el espiritualmente hablando no es la misma. Tú no puedes tomarte un paracetamol para el alma. No lo puedes. Tú no puedes autocurarte, por más que haya muchas personas que lo digan. Yo hace años leí un libro que decía, usted puede sanar su vida. La realidad es que nosotros no podemos curar nuestra alma. Entonces, nuestra sanación no empieza porque estamos empezando a portarnos mejor. Nuestra sanación no empieza cuando empezamos a esforzarnos un poquito más. Yo no digo que no deberíamos esforzarnos, deberíamos. Lo que yo quiero responder es a esta pregunta: ¿cómo tú puedes estar seguro que tu alma está empezando a sanar? Y el Señor pone un motivo sólido. Y el motivo sólido es el siguiente: porque mi ira se apartó de ellos. Porque mi ira se apartó de ellos. Y eso nos recuerda, mis hermanos, tenemos esa tranquilidad de saber que estamos bien con Dios, porque el Señor dice, mi ira ha sido removida. Y gracias a Dios que tenemos esta porción de las Escrituras también, o tenemos estas Escrituras porque tendemos a ser desconfiados, mis hermanos, tendemos a desconfiar, ¿sí? Hermanos Ujieres, si podrían repartir agua por ese lado también, si es que lo necesitaren, depende, discúlpenme. Entonces, tendemos a hacerlo. Vamos por favor a Romanos 5.1. Acompáñenme por favor a Romanos 5.1. Ayúdenme por favor con vuestro amén cuando ya lo encuentre. Dice así la palabra del Señor: justificados pues por sus excelentes obras. Eso dice en vuestras Biblias, mis hermanos. Justificados pues por la fe, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La confianza que nosotros necesitamos tener de estar bien debe ser basado en el hecho de cómo estamos con Dios. Siempre ese es el punto, mis hermanos. Siempre esa es la pregunta importante para nuestras vidas. ¿Cómo estoy con Dios?
Ay, no sabes los problemas que tengo, no sabes en los problemas que me he metido. Ok, vamos a hablar en un momento de eso. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con Dios? Ese es el punto de partida. No, es que yo tengo muchísimas cosas que hacer, que no sabes qué esto. Vamos a hablar en un momento de eso. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con Dios? Y Dios muestra, nuestro Señor nos muestra que va a haber sanación. ¿Por qué? Porque Él ha quitado su ira de nosotros. Ha quitado su ira de nosotros. Cuando Dios quita su ira de nosotros, es cuando empieza la sanación. Esa es la idea básica que yo quería transmitir el día de hoy. ¿Cuándo empieza la sanación? Cuando Él quita su ira de nosotros. ¿Y cuándo Él quita su ira de nosotros, mis hermanos? Cuando nos portamos bien, cuando hacemos méritos, cuando lo sorprendemos, cuando hacemos un voto de algo, cuando Él quita su ira de nosotros. Cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Nada más y nada menos. Confianza. ¿Recuerdan la semana pasada estábamos hablando precisamente de la confianza? Confianza, fe en el Señor Jesucristo. Ahora empieza la sanación. Y yo quiero mostrarles, mis hermanos, bueno, la palabra del Señor hoy día nos va a mostrar cómo luce esa sanación. ¿Amén? ¿Cómo luce esa sanación? Así que vamos a ir al versículo 5 y hasta el versículo 7 nos muestra cómo luce esa sanación. Vamos a leer todos juntos, mis hermanos. Versículo 5, Oseas 14:5 dice: yo seré a Israel como rocío. Eso es lo primero que dice la palabra del Señor. Yo seré a Israel como rocío. Miren es precioso lo que dice acá. ¿Por qué? Miren, mis hermanos, el Señor no está diciendo: yo les voy a dar el rocío, yo les voy a dar agua, yo les voy a dar bienestar. Él dice: yo voy a hacer el rocío. Y eso es lo precioso, mis hermanos. No, Dios no es simplemente como un médico que te da la medicina, ¿no? Ahí está tu medicina, tómala tantas veces. Él dice: yo voy a hacer tu medicina, yo voy a hacer tu agua, yo voy a hacer tu sanación, yo voy a hacer. Miren, mis hermanos, el grado en el que Dios se involucra en nuestras vidas. Es decir, no es un Dios distante que simplemente dice: bueno, a partir de ahora tienes que portarte bien. Si no, ya sabes. Yo seré su rocío, dice el Señor. Y nuevamente estamos en el Antiguo Testamento. Insisto en que estamos en el Antiguo Testamento porque muchas personas acusan al Dios del Antiguo Testamento, entre comillas, de ser un Dios muy duro. Yo seré como rocío. Yo seré a Israel como rocío. Entonces, Dios no solamente va a dar lo que necesitan, no solamente va a dar lo que el pueblo necesita, Él mismo será para ellos lo que necesiten. Dios siendo el rocío para ellos, Dios siendo el agua para ellos. Y a continuación, mis hermanos, vamos a ver cómo florece esa planta cuando recibe este rocío precioso. ¿Están listos, mis hermanos, para verlo? Es que es precioso, perdónenme, la emoción me desborda. Versículo número 5, seguimos leyendo. Yo seré Israel como rocío. Entonces, acá vemos cómo luce, cuáles son cómo luce esa alma sanada, ¿no? Yo seré Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Ahora, por favor, permítame explicarles esto, porque de pronto para nosotros no signifique mucho, ¿no? Es decir, florecerá como el lirio. Ok, florecerá. Y extenderá sus raíces como el Líbano. Ahí está el detalle, ¿no? Permítanme mostrarles cómo lo entendieron en el Antiguo Testamento. Salud. Lo primero que el Señor nos muestra: florecerán como el lirio. Ahora, el lirio es una flor, una planta hermosa, ¿no? Bella. Pero lo interesante del lirio es que, bueno, tú lo sembrabas, lo regabas y al inicio no crecía, ¿no?
pero pasado un tiempo crecía de un momento a otro. Crecía rápido y tenía unas flores maravillosas, preciosas, hermosas. Entonces el Señor dice, florecerá como el lirio. De un momento a otro, aparentemente, con esa belleza exterior también. ¿Y a qué se refería con la belleza? ¿Cuál es la belleza espiritualmente hablando, mis hermanos? Porque es lo primero que nos muestra. Una de las evidencias de un alma sanada es esta belleza del lirio. Hay una belleza que se muestra. ¿Pero a qué belleza se refiere aquí? A la belleza de la santidad. A la belleza de la santidad. Vamos por favor a leer Salmo 96:9. Salmo 96:9. Vamos juntos a Salmo 96:9, por favor. ¿Lo tenemos? Salmo 96:9. Salmo 96:9. De todos los años, mis hermanos y hermanas, que el Señor te ha permitido vivir, es decir, hasta el día de hoy, si te preguntara la primera cosa que viene a tu mente, ¿qué es la cosa más bella que has visto hasta el día de hoy? Lo primero que viene a tu mente. No es necesario que me contestes, simplemente quisiera que hagan ese ejercicio. ¿Qué es lo más bello que han visto? Ahora, ayúdenme a leer juntos Salmo 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Y a veces pasamos de largo esta parte. Dice, la hermosura de la santidad. Hermanos, la santidad para la palabra de Dios tiene hermosura, es hermosa, tiene esplendor, tiene atractivo. No es algo seco o frío, mis hermanos. Es algo glorioso. Y lo tengo que decir porque para muchas personas una vida santa, una vida piadosa, es una vida, ay, qué aburrida, ¿no? O sea, o en el mejor de los casos, pobrecito, ¿no? No puedes ir con nosotros, no puedes salir de paseo con nosotros el domingo. Qué pena, ¿no? Es que a ti te obligan. No puedes ir a fiestas, ¿no? No, pobrecito. Y por algún motivo las personas piensan que la vida de santidad es eso, es una vida seca, una vida dura, una tortura, aunque no lo quieran decir. Pero más triste que eso, mis hermanos, es que los propios hermanos de la iglesia en el fondo piensen eso. Y la palabra del Señor nos muestra que la santidad es algo hermoso, tiene esplendor, tiene atractivo, es algo hermoso, mis hermanos. Salmo 96:9 nuevamente. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, lo primero que el Señor nos muestra es eso, volviendo al tema, cómo se ve un alma sanada, cómo se ve cuando el rocío del Señor cae en nuestras tierras secas. En primer lugar, dice, florecerá como el lirio. Entonces hemos visto que va a florecer de una manera hermosa. Y de hecho también muchos teólogos dicen que de una manera repentina. Y es interesante también porque a veces nosotros estamos siendo intencionales en estar expuestos a los medios de gracia del Señor y a veces no vemos los resultados, no vemos frutos y estamos frustrados. Pero recuerden, la flor del lirio es bien parecida. Parece que lo riegas y no pasa nada y de un momento a otro ahí está, con todo su esplendor, con toda su hermosura. ¿Recuerdan lo que dice la palabra del Señor? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos y no nos damos por vencidos. Pero bueno, hay un pequeño detalle con la flor del lirio, con el lirio. Era hermosa, sí, pero era débil. Porque era una flor, era débil. Y es por eso que para compensar esa debilidad, también nos muestra la segunda parte en el versículo 5. No solamente dice florecerá como el lirio, también dice extenderá sus raíces como el Líbano. ¿No? Bueno, en otras versiones se entiende un poco mejor. Se refiere al cedro del Líbano, para ser precisos, dependiendo de la versión que tenga, ¿sí? Pero cuando dice acá las raíces del Líbano, se refiere a las raíces de un cedro. Entonces, en otras palabras, la hermosura de una flor de lirio, pero las raíces fuertes de un roble. ¿Qué les parece?
Eso es lo que el Señor hace en su pueblo. Belleza, no solamente belleza exterior, sino también una profundidad interior. El cedro del Líbano, la otra parte es que promete raíces como las del cedro del Líbano, ¿no? Y el cedro podía crecer, mis hermanos, hasta 30 metros de altura. Hasta 30 metros. Para que nos hagamos una idea, eso es un edificio de ¿cuántos pisos? 10, más o menos unos 10 pisos, ¿verdad? El doble de esto. Aquí estamos en el 5.º piso. El doble de todo esto. Así llegaba a crecer un cedro. Imagínate cuán profundas y grandes tenían que ser sus raíces. Inmensas, ¿verdad? Entonces, el creyente que ha sido sanado por Dios desarrolla raíces profundas en la fe. Nuevamente, tenemos que entender bíblica y espiritualmente a qué se refiere. ¿A qué se refiere esas raíces? En la fe, en conocer al Señor. Y profundas, no unas raíces superficiales, mis hermanos, raíces profundas. Dos cosas preciosas nos muestra la sanación del Señor. Belleza y belleza, pero también profundidad. Belleza y profundidad es una de las cosas que nos muestra el Señor. Entonces, el lirio agrada a la vista y el cedro resiste la tormenta. Ambos, mis hermanos, son obra del mismo rocío celestial. No lo olviden. Y el Señor promete ambas cosas. El Señor promete ambas cosas. Vamos ahora al versículo número 6. Lo primero que el Señor nos ha mostrado es eso, la hermosura de la santidad, pero también la profundidad y la fortaleza de las raíces del cedro del Líbano. Pero vamos a ver, no se detiene ahí. Versículo 6. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Se extenderá sus ramas, dice la palabra del Señor, y será su gloria como la gloria del olivo. Ahora el Señor nos habla sobre crecimiento, ¿verdad? No simplemente es una planta que ha existido, que está creciendo, simplemente no está creciendo solamente hacia abajo, también está creciendo ampliamente. Pero lo que yo quiero explicar en este momento es la gloria del Líbano, la gloria del olivo, perdón. ¿A qué se refiere la gloria del olivo? Se refiere a lo siguiente. Es precioso también. ¿Por qué? Porque habla sobre esta planta, el olivo. Y permítanme hablarles brevemente sobre esta planta para que entendamos mejor a qué se refería sobre la gloria del olivo, ¿no? El olivo, para empezar, puede vivir cientos y cientos de años. El olivo, ahí donde lo ven. ¿Alguna vez han visto un olivo, para empezar, mis hermanos, en su vida? Permítame para asegurarme, para ilustrárselos de mejor manera. Un olivo. Ok, debía haber traído una foto. Van a tener que conformarse con mi descripción. En primer lugar, bueno, el olivo puede vivir cientos de años. Eso es lo interesante. ¿Cuál es su resistencia? Soporta climas secos, suelos rocosos, largos periodos sin agua. Es una planta todoterreno. Ese es el olivo. Ese es el olivo. Y recuerden, como el versículo 6 dice, y será su gloria como la del olivo. Ahora, a diferencia de otras frutas ocasionales, el olivo puede dar fruto constantemente y durante décadas. Así es el olivo, una planta fuerte, una planta que dura todo el tiempo. ¿Cuál es el detalle? Y digo el detalle entre comillas. Físicamente no es tan bonito, O sea, tú lo ves, tiene un tronco así bien, súper chuequito en realidad, así, y más parece un arbustito. Pero es poderoso, es todoterreno, da frutos todo el tiempo. Así que la belleza del olivo no es una belleza que deslumbra, sino una belleza que permanece. Y a eso está apuntando el Señor. A este principio espiritual está apuntando el Señor en este momento.
No es una belleza deslumbrante, pero es una belleza que permanece. No llama la atención por brillo externo, sino por la profundidad de su carácter y la fidelidad de su fruto. Esa es la gloria del olivo. Y esa es la gloria que el Señor da a su pueblo. Y esa es la gloria que Dios da a cada uno de sus hijos. Esa es la gloria de un alma sanada, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos muestra esto? La belleza del creyente, mis hermanos, no está en lo que impresiona a primera vista, sino en una vida constante y fiel, que da fruto con humildad y permanece firme en medio de las estaciones. Esa es la gloria del olivo. Y estamos llamados a tener esa gloria en Cristo Jesús, por supuesto. Esa es la gloria del olivo. Mis hermanos, que sea un momento de verdad de reflexión. Los cristianos, los creyentes, no somos personas que amargadas, que están cumpliendo las reglas de un Dios que todo el tiempo está mirándolo rigurosamente. Somos hombres y mujeres sanadas por Dios, que tienen este precioso privilegio, tener la gloria del olivo. En Jeremías 11:16, por ejemplo, miren cómo dice, para hablar al pueblo de Dios: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Entonces, la santidad es la belleza del alma redimida. Es una de las cosas que quería tocar. La santidad es la belleza del alma redimida. No es la apariencia externa la que da gloria al creyente, mis hermanos, sino la obra interna del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lo transforma. Esa es, mis hermanos, la gloria del olivo. Entonces, así como el olivo es apreciado por su utilidad, los creyentes restaurados también reflejan una vida santa, no solamente santa, mis hermanos, útil. Visible ante Dios, pero también notoria a los hombres. Pero eso vamos a hablarlo más adelante. La segunda cosa que muestra es el perfume del Líbano, ¿no? El Líbano era conocido por sus montañas cubiertas de cedros. Y cuando tú tenías esa montaña con tantos cedros, creaba un clima especial, ¿no? Y cuando tú estabas ahí, había un aroma sumamente agradable. El aroma del Líbano que todos conocían allá. Eso es lo que el Señor está diciendo ahora, cuando dice que perfumará como el Líbano. Es un olor fragante, un olor fragante. Un olor fragante, perdón. Entonces, una vida transformada por la gracia, mis hermanos, es espiritualmente fragante también. Dios se deleita en sus frutos, su oración, su obediencia, su amor, como un sacrificio agradable. Y al mismo tiempo, su testimonio deja un impacto positivo en quienes lo conocen. Entonces, la palabra del Señor nos muestra algo sumamente precioso. Cuando Él sana, van a haber frutos, van a haber evidencias. El día de hoy, mis hermanos, hemos visto cómo lucen esos frutos. Profundos hacia arriba, profundos hacia abajo, pero también profundos hacia el costado. Crecerán sus ramas, dice el Señor. Entonces, todas las personas sanadas por Dios están destinadas a crecer. Sin embargo, hay un contexto bajo el cual tienen que crecer. Y eso lo vemos en el versículo número 7. Vamos al versículo 7, mis hermanos, y lo vamos a leer juntos. Dice así la palabra del Señor. Oseas 14:7. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Yo quisiera que presten atención a la primera parte. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Esta frase puede sonar tal vez un poco extraña para nuestros oídos modernos, ¿no? Pero en el contexto bíblico, sentarse bajo la sombra, este término, sentarse bajo la sombra, significaba encontrar refugio
en algo más grande que uno mismo. Ese era el significado, ¿sí? Ese era el significado de sentarse bajo la sombra de encontrar refugio en algo más grande que ti mismo. Encontrar protección en algo mayor que uno mismo. Aquí está el pequeño detalle. Si ustedes son perspicaces, observadores, verán que el detalle que dice acá, que dice que se sentarán bajo su sombra. ¿Bajo la sombra de quién? Esa es la pregunta. ¿Bajo la sombra de quién? Bueno, uno de manera automática va a tender a decir bajo la sombra de Dios. Pero si tú lees el texto, no se está refiriendo a la sombra de Dios. Eso es lo interesante. Volverán y se sentarán bajo su sombra, dice acá las Escrituras. Entonces, aquí esa sombra, en primer lugar, no es la de una persona en particular, sino la sombra del pueblo restaurado de Dios. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante. En otras palabras, el Señor no solamente restaura al individuo, sino que lo vuelve a injertar en su comunidad. Así que, así como una planta sana extiende sus ramas y da sombra, el pueblo de Dios que ha sido sanado y vivificado por el Señor se convierte ahora en un lugar de abrigo para todos aquellos que vuelven a Él. Ahora, mucho cuidado, yo no estoy diciendo que la iglesia ahora es su autorrefugio, sino un mutuo refugio dentro de la nueva comunidad de gracia que Dios ha restaurado. ¿Qué nos está mostrando la palabra del Señor acá? Es la imagen de una iglesia fructífera, bajo cuya estructura y comunión los redimidos se arraigan, son nutridos y crecen juntos. En otras palabras, el contexto, el lugar que el Señor ha elegido para que sus hijos crezcan, es el pueblo de Dios. Es su pueblo, es su iglesia el día de hoy. Vamos por favor al Salmo 133:1. Ayúdeme con vuestro amén, por favor, cuando lo encuentren. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y es precioso. Entonces, así como las ramas de un árbol dan sombra a quienes se refugian ahí, así, del mismo modo, el pueblo restaurado de Dios se convierte en un lugar de bendición, comunión y crecimiento para todos los que vuelven a Él. Mis hermanos, es sumamente importante esto que estamos leyendo, porque nos está mostrando un principio, un gran principio, perdón. El crecimiento, la sanación, la da Dios, sí, pero la da dentro de un contexto. Su pueblo. Ya sabía que no iban a haber muchos aménes, pero es lo que dice la palabra del Señor. Serán vivificados como trigo. Miren todo lo que pasa bajo la protección, bajo la sombra de su pueblo sanado. Serán vivificados como el trigo, florecerán como la vid, su olor será como la del vino del Líbano. ¿No? Entonces estas tres imágenes nos muestran lo fructífero que va a ser, ¿no? Vivificados como el trigo, florecerán como la vid. Dato interesante, la palabra del Señor, o en Oseas aquí muestra, para mostrar el crecimiento de ese fruto, nos muestra por lo menos las tres plantas, las tres plantas más importantes en ese tiempo. El olivo, la vid y el trigo. En su cultura era lo más importante. Y usa esas tres imágenes acá. Acá lo tenemos. Y cuando menciona a un pueblo sanado y a un pueblo curado, utiliza como imágenes todo esto. La vid, ya estábamos hablando sobre la gloria del olivo, ¿recuerda? La profundidad del cedro también. Pero ahora ven que está diciendo también vivificados como el trigo. Entonces, nos muestra, mis hermanos, que la gracia no solamente restaura, sino que transforma al creyente en alguien
vivo, fructífero y espiritualmente atractivo. Y quería llegar a este punto. ¿Cómo se ve un alma sanada por el Señor? Se ve así, fructífero y espiritualmente atractivo. Es el resultado final del trabajo bajo la sombra del Señor. Entonces, el que ha sido sanado necesita buscar estar bajo la sombra de la iglesia. Allí, mis hermanos, el creyente es alimentado y allí el creyente es útil. Amén. A la importancia de la iglesia. Yo sé que cuando yo les anuncié que íbamos a hablar sobre la sanación, yo me atrevo a decir que la mayoría lo ve en términos personales, ¿no? Ay, sí, el Señor va a sanar mi herida, esto que estoy pensando. Y no lo vemos normalmente en términos de pueblo, del pueblo de Dios, del grupo. Quisiera mostrarles rápidamente cómo esto nos apunta al Evangelio. Hemos visto dos cosas, mis hermanos. En primer lugar, Dios sana. Dios sana, mis hermanos. Dios no nos deja en nuestra condición caída. En Oseas dice claramente, yo los sanaré. Mis hermanos, léanlo bien, insisto. Él no dice, sánense. Él no dice, cúrense. Yo los sanaré, dice el Señor. Esa es nuestra seguridad. Nuestra seguridad es que Él va a sanar nuestras heridas. Él va a sanar nuestras rebeliones. Pero en Cristo, mis hermanos, vemos el cumplimiento de esta sanación. ¿Recuerdan que al inicio les dije que esta sanación era gratuita? Y es gratuita. Pero lo dije con cierta duda por lo siguiente. Es gratuita en el sentido que no lo pagas tú, porque no puedes pagar tu salvación y tu sanación. Pero no es gratuita en el sentido de que, aunque a ti no te costó nada, a Dios le costó todo. La sangre de su precioso Hijo Jesucristo. Vamos a Isaías 53:5, por favor. Vamos todos a Isaías 53:5. Ayúdenme con vuestro amén cuando estemos ahí. Isaías 53:5. ¿Amén? ¿Lo tenemos, mis hermanos? Dice así. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el Mesías. Y para que no quede ninguna duda de que ese Mesías es Jesucristo, vamos a 1 de Pedro 2:24 al 25, por favor. Vamos a 1 de Pedro 2:24 al 25. Ayúdeme con vuestro amén, por favor, cuando lo encuentren. 1 de Pedro 2:24 al 25. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Ahí está. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Mis hermanos, Jesús cargó la culpa. Él cargó la culpa. Por el sacrificio de Cristo, nosotros estamos sanados. Por eso es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza. Nunca fueron nuestros méritos. Nuestros méritos nunca son suficientes. La obra de Cristo sí. Su obra siempre es suficiente. Y eso es lo que queríamos la palabra del Señor mostrarnos. Dios sana. Parece simple, no es tan simple. Porque en el fondo de nuestro corazón queremos sanarnos nosotros mismos. Queremos curarnos nosotros mismos. La realidad es que Dios sana. Pero la segunda cosa grande que yo quiero mostrarles, mis hermanos, es que Dios sana dentro del contexto de la iglesia. Dios sana dentro de la iglesia. Cuando tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, eres justificado de inmediato. Pero la sanación de ciertas cosas es un proceso.
que termina normalmente cuando partamos de este mundo. Pero ese crecimiento, mis hermanos, es dentro de un contexto, dentro del contexto de la iglesia. Esa sanación no es algo, permítame repetirlo, no es algo que ocurre en aislamiento. El plan de Dios nunca ha sido salvar individuos para que vivan su fe a solas. En Oseas 14, los restaurados vuelven y se sientan bajo su sombra. Versículo 7. Ese lugar de sombra, protección, nutrición y comunión es la iglesia. Insisto, el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos llamados a crecer dentro del cuerpo de Cristo, mis hermanos. Allí Dios alimenta, fortalece, disciplina y guía a sus hijos. Hermanos, nadie crece plenamente fuera de esa comunidad. La sanación espiritual se manifiesta y se confirma en la vida compartida del pueblo de Dios. Como dice el Salmo 92:13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Señor florecerá. Pero fuera de esa sombra, el crecimiento espiritual en realidad se marchita. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Estamos llamados, mis hermanos, a crecer dentro del contexto de la iglesia. Una última cosa. Dios sana. Ya hemos visto que en primer lugar Dios sana, ¿verdad? Lo segundo que hemos visto es que Dios sana dentro de la iglesia. Y una tercera cosa que de pronto podemos pasar por alto es que Dios sana para que seamos útiles. Dios sana para que seamos útiles. Oseas dice que los restaurados florecerán como la vid. Su gloria será como la del olivo, su olor como la del vino del Líbano. Son imágenes, mis hermanos, que muestran utilidad, belleza y bendición para otros. Lo he dicho bien, para otros. El que ha sido sanado por Dios se convierte en un instrumento en sus manos. Nutre, alegra y refresca. ¿Podrías decir eso de ti, mis hermanos, mi hermano y hermana? Efesios 2:10 lo dice claramente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo dice la palabra del Señor. Sentarse bajo su sombra significa vivir dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, no como visitante ocasional, sino como un miembro activo, nutrido, protegido y fructífero. Es la iglesia donde el trigo, que representa la vida, es cultivado y donde la vid, que representa más bien la alegría, florece. Es ahí, mis hermanos, donde el creyente encuentra sustento espiritual, dirección, corrección, comunión y propósito. Matthew Henry, un teólogo, dijo algo interesante y se lo cito. Los que han recibido la gracia del Señor buscarán morar bajo la sombra de su pueblo, no solo como una protección, sino como una casa donde puedan servir y ser servidos. Es así como luce. Es por eso que una señal clara de que estamos siendo sanados por Dios es que buscamos habitar bajo la sombra de su iglesia. ¿Cómo sabes que estás siendo sanado por el Señor? Un buen síntoma es que estás siendo intencional en ir a la iglesia, en habitar bajo la sombra de la iglesia, no huir de ella, que es lo contrario, ¿no? No se trata, hermanos, de usar la iglesia como un refugio temporal, cuando apriete el calor del mundo, ¿no? Sino de hacer de ella nuestro hogar espiritual. ¿Cuántos de nosotros vemos a la iglesia así? Nuestro hogar espiritual. ¿Y cuántos vemos a la iglesia simplemente como un refugio ocasional? Salmo 27:14. Sé que lo han escuchado. Una cosa he demandado Jehová, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Algunas preguntas, mis hermanos, para ustedes, para que
las reflexione y para que podamos ser más intencionales y poder meditar. ¿Sí? Tengo 3 preguntas para ustedes. Primera pregunta. ¿Estoy buscando que Dios me sane solo para estar en paz o anhelo ser transformado para vivir en obediencia y comunión con Él? Lo voy a repetir. ¿Estoy buscando que Dios me sane solo para estar en paz o tengo un anhelo de ser transformado para vivir en obediencia y comunión con Él? La sanación que Dios ofrece, mis hermanos, no es solo un alivio emocional o un perdón superficial. La sanación del Señor es una restauración del alma. Y la pregunta es, ¿estoy dispuesto a que Él sane las raíces de mi rebelión? Recuerden, el Señor dice, yo sanaré tu rebelión. La pregunta es si estás dispuesto. Porque muchos entendemos a la sanación con simplemente, Señor, hazme sentir bien. Quiero sentirme mejor. Pero la sanación del Señor es algo más profundo. Yo sanaré, el Señor dice, tu rebelión. Segunda pregunta, ¿estoy habitando realmente bajo la sombra del pueblo de Dios o vivo mi fe a la distancia sin compromiso con su iglesia? Hermanos, Dios no sana para que caminemos solos. La restauración produce amor por su pueblo. Y es un síntoma también, un buen síntoma de que tu alma está sanando. Amor por tu pueblo, por el pueblo de Dios. Vamos rápidamente a Juan 13:35, por favor. Juan 13:35. Ayúdeme con vuestro amén cuando ya lo encuentre. Dice así la palabra del Señor en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor a ustedes mismos. ¿Qué dicen mis hermanos? Si tuviereis amor los unos a los otros. Dime, mi hermano y hermana, ¿cómo es posible que tú apliques esto si vives tu fe a la distancia? ¿Es un amor por Bluetooth? Eso no existe. Eso no existe. Estamos llamados a amar al pueblo de Dios. Dios nos sana, repito, no nos va a sanar para que caminemos solos. La restauración produce amor a su pueblo. Entonces la pregunta es, ¿estoy plantado, creciendo y floreciendo en una comunidad de fe? Piénsenlo, mis hermanos. Y es precioso cuando yo los escucho decir, mira lo que el Señor está haciendo en mi vida, estoy cambiando en esto y en esto y en esto. Ok, ¿cuándo vienes a la iglesia? No, es que tengo muchas cosas que hacer. O bien, no tanto con la iglesia porque son un poco hipócritas, ¿no? Pero yo así estoy viendo, estoy leyendo la Biblia por mi cuenta. Ok, no estás llamado a crecer de esa manera. No es la manera bíblica de crecer. Tercera y última pregunta. ¿Qué fruto está produciendo la sanación de Dios en mi vida? ¿Soy una bendición para otros o mi fe sigue girando solo en torno a mí mismo? ¿Qué fruto está produciendo la sanación de Dios en mi vida? ¿Estoy siendo de bendición? ¿O simplemente pienso que mi fe todo trata de mí mismo? Recuerden, mis hermanos, el Señor nos ha mostrado el día de hoy, la vida restaurada, la vida sanada, huele, brilla y alimenta. ¿Puedes decir que el Señor te está mostrando en tu vida la gloria del olivo, el perfume del Líbano? Y voy a concluir con un pequeño mensaje para mis hermanos y para aquellos que todavía no creen en el Señor. Quiero dirigirme en primer lugar a mis hermanos, los creyentes. Y yo quisiera que escuches nuevamente esta promesa, hermano, hermana. Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. No importa cuán lejos hayas caído,
cuán frío esté tu corazón o cuán seca parezca tu vida espiritual. El Dios que te salvó, no ha dejado de amarte. No ha dejado de amarte. Él es paciente, Él es restaurador y sigue derramando su rocío sobre aquellos que vuelven a su sombra. Pero recuerda también, no hay crecimiento fuera de su pueblo. No hay crecimiento fuera de su pueblo. No basta con profesar la fe. El verdadero fruto, mis hermanos, nace bajo la sombra de la iglesia, en comunión con otros redimidos. Examina tu vida. ¿Estás siendo sanado? ¿Estás creciendo? ¿Estás sirviendo? Y un mensaje final para las personas que todavía no conocen a Cristo. Estas palabras que hemos expuesto no son una condena. Son más bien una declaración del Señor el cual no te llama a limpiarte primero, ni a cambiar por tu cuenta. Él también te dice, yo voy a sanar tus heridas. No te exige mérito, solo que vengas con un corazón quebrantado. Que vengas con un corazón quebrantado. El corazón quebrantado y que creas en su Hijo Jesucristo. Esa es la puerta de entrada al perdón, pero también a la restauración y una vida nueva bajo su gracia. Amén. Ven a Cristo. Ven a Cristo porque no hay herida tan profunda que Él no pueda sanar, ni vida tan seca que Él no pueda hacer florecer. No es con tus fuerzas, siempre es con las fuerzas de Dios. Y ese Dios todopoderoso, misericordioso y justo, nos dice esta gloriosa verdad: yo sanaré su rebelión. Él es la garantía, no nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por todas las verdades que nos has mostrado el día de hoy. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres nuestro sanador. Que el precio, Señor, fue grande. La preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Dios mío, muchas gracias, Señor, por mostrarnos eso. Señor, te pido por aquellos que todavía no hemos experimentado esta sanación, por todas las personas que simplemente han hecho un asentimiento intelectual de decir que creen en ti, pero sus corazones todavía siguen lejos de ti. Y peor aún, sus corazones todavía siguen enamorados de este mundo. Dales esa gracia, Señor, de poder sanar su rebelión, de que experimenten esa gloria del olivo, esa belleza de la santidad. Ayúdanos, Señor, también a ver que ese crecimiento es dentro de tu iglesia, a valorar todos los medios de gracia que nos has dado. Perdónanos, Señor, si hasta el día de hoy hemos estado viviendo una fe egoísta, que al final no es fe, por lo menos no una fe bíblica, y mucho menos una fe que salva. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu palabra, pero particularmente en amarnos los unos a los otros. Es imposible, Señor, amarte a ti y odiar a tu iglesia. Es una gran contradicción. Es imposible, Señor, amarte a ti y despreciar a tu iglesia. Señor, porque eso hacemos en la práctica, la despreciamos muchas veces. Y perdónanos, Señor, por las veces en las que queremos ponerle otro nombre, cuando la palabra es desprecio. Señor, perdónanos de todo corazón. Queremos crecer, queremos ser fructíferos, queremos ser útiles, no para vanagloriarnos, sino para ti, Señor, tener una vida que te honre y glorifique. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.